Hoy quiero compartirles una, una, una palabra que hace mucho tiempo la compartí y consideré que era importante volver a hacer hincapié. Quiero saber si se me escucha porque estaba desconectado el auricular. Sí, perfecto. Estaba meditando en estos días y como tuve mucha fiebre el día lunes y haciendo mención de la vacuna y todas estas cuestiones, y la pasé bastante feo y hacía memoria o poco de reflexión sobre la realidad de la enfermedad en sí, digamos, de este problema de COVID-19 y cómo afectó a muchos, hasta incluso costándole la vida, y cómo trajo terribles consecuencias en el mundo entero, porque es una pandemia. eh, Simplemente traer un cuadro de una realidad dura de un joven que la Biblia hace mención, de un muchacho endemoniado, el muchacho lunático, y quiero ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 9. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante hasta el 29, vamos a tomar la enseñanza de este día y sobre todo para poder enfocarnos en esta realidad dura que estaba pasando este joven, pero por sobre todas las cosas en lo que Dios, Jesucristo, prioriza en esta escena, en este cuadro bíblico, y qué es lo que nos corresponde a nosotros como creyentes en el Señor, como hijos de Dios, aprender, así como sus discípulos en aquel momento recibieron esta enseñanza, y creo que es importante tener en cuenta algunos principios y sobre todo la importancia de no menguar en nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Dios, y cómo podemos aumentar nuestra vida de fe y de esperanza a través de la escritura, la palabra del Señor. La palabra de Dios nos dice allí en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron y les dijo, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Padre, te damos a ti la gloria. Solo eres el único Señor que nos puede ayudar a poder entender y comprender a través de la obra de tu Espíritu Santo esta palabra, Señor,
que esta palabra que va a ser compartida, enseñada, tú puedas, Señor, usarla para alimentar nuestra vida espiritual, para acrecentar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra devoción y nuestra pasión por ti, Señor. Que, Señor, esta palabra pueda llegar a los corazones de aquellos que están abatidos, aquellos que están pasando situaciones difíciles, y tu palabra, Señor, pueda sostenerlos, pueda bendecirlos y darles, Señor amado, una respuesta a aquellos que están esperando en ti y solamente poniendo su confianza en el autor y consumador de la fe, que eres tú, oh Señor Jesucristo. Bendice mi vida, porque, Señor, sin ti nada soy, solamente en ti, por medio de ti y a través de ti, Señor, puedo lograr, Señor, compartir esta enseñanza. Que sea tu nombre exaltado y tu iglesia bendecida en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Aquí vemos una realidad dura, un cuadro trágico, hasta inclusive podemos decir que genera un impacto fuerte. Si tuviéramos nosotros dentro de esa multitud, si nosotros fuéramos parte de aquel escenario, de aquel cuadro en el cual aquel joven se encuentra allí ante tan evidentes síntomas, estuviéramos nosotros tal vez perplejos, atónitos por una situación tan fuerte como la que estaba viviendo aquel muchacho que estaba endemoniado. Lo cierto es que Jesús llegó a donde estaban los discípulos, según lo dice el versículo 14. Jesús llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Jesús no se encontraba en ese lugar donde estaban los discípulos. Jesús, días previos, se había apartado hacia un monte junto a 3 de los discípulos, dejando a 9 allí en el valle. 3 de los discípulos que estaban con Jesús, que era Pedro, Jacobo y Juan. Eso lo dice en el contexto del capítulo 9, allí en los primeros versículos. Jesús dice 6 días después, Jesús tomó a Pedro, versículo 2 del capítulo 9, a Jacobo y a Juan. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. De pronto encontramos un cuadro, encontramos un contraste donde vemos aquí a 3 discípulos que estaban en el monte junto a Jesús en la transfiguración. Vemos allí una visión gloriosa de Dios, de Jesucristo, junto a Moisés y junto a Elías. Lo que relata la Escritura, estaban hablando ellos allí, Moisés y Elías con Jesús. Pedro, Jacobo y Juan estaban perplejos por aquella gran visión que ellos habían tenido sobre aquel momento, hasta el punto que Pedro quería construir allí una enramada para cada uno de ellos y que ellos pudieran permanecer allí en ese lugar. Pero Dios estaba a través de esta transfiguración hablando y ministrando realmente a aquellos 3 discípulos y estaba mostrándole una visión gloriosa, una visión que realmente tiene una importancia sobre todo lo que el libro de Marcos anuncia en sus primeros 8 capítulos. El Evangelio de Marcos está haciendo mención de quién es Jesús, el Hijo de Dios, quién es Jesús, el Cristo, quién es Jesús, aquel que va a sufrir dando su vida por su pueblo. En la transfiguración nos enseña que el Mesías va a venir voluntariamente a entregar su vida en sacrificio, en rescate de aquellos, muchos que la palabra de Dios dice justamente en el capítulo 10, versículo 45, que lo veremos pronto aquí en este pasaje, donde él está diciendo justamente estas palabras, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El propósito de los primeros 8 capítulos es mostrar al Cristo, al Hijo de Dios, quién era Jesús, y desde el capítulo 9 en adelante su misión, su propósito por el cual él había venido a esta tierra a morir en esa cruz para rescatar a aquellos que habían sido elegidos antes de la fundación del mundo.
Y nosotros podemos ver que Jesús está anunciando sobre su muerte en 3 oportunidades. Jesús está haciendo mención de su muerte en el capítulo 8, versículo 31. Él está diciendo y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y esto decía claramente, lo podemos ver nuevamente en el capítulo 9, versículo 31, donde él dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Y lo dice por tercera vez en el capítulo 10, versículo 33, donde hace mención nuevamente de su muerte, diciendo, he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. En 3 oportunidades Jesús está haciendo mención de su muerte y de su resurrección. En 3 oportunidades Jesús está preparando a los discípulos sobre lo que él iba a padecer por causa de los escogidos. En esa cruz, en esa muerte, en esa transfiguración, Moisés y Elías, allí en esa transfiguración están hablando de esta realidad. El Padre irrumpe con una voz donde él dice, justamente este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces vino una nube, versículo 7 del capítulo 9, y les dijo que le hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y dice el versículo 8, y luego cuando miraron no vieron más a nadie, sino a Jesús solo. Y descendieron ellos del monte. Les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Jesús había dicho en el versículo 1 del capítulo 9, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí, haciendo mención de ellos, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Ellos no entendían sobre la muerte. Ellos no entendían sobre lo que el Señor le estaba revelando. Ellos no comprendían sobre lo que el Señor le estaba anunciando, su muerte y la resurrección de entre los muertos al tercer día. Ellos no comprendían. Ellos no estaban todavía preparados. Y Jesús tiene que utilizar un escenario, un cuadro. Jesús tiene que utilizar a través de sus herramientas para poder llevarlos realmente a entender y a comprender la importancia que es tener una visión diferente del Cristo que iba a morir en esa cruz, que iba a resucitar de entre los muertos, y de ese Cristo al cual ellos tenían que seguir y predicar por todo el mundo hasta que Él nuevamente vuelva por su iglesia. Jesús estaba preparando a su pueblo, ahora estaba preparando a 12, después iba a comisionar a más y sumar a más, como hoy nosotros, la iglesia del Señor, que tenemos la escritura, la palabra del Señor a nuestro alcance para poder entender e interpretar los textos como lo dice la palabra de Dios. Aquí estaban discutiendo con los escribas, estaban discutiendo con los teólogos de aquel entonces. Ellos estaban allí tratando ciertos temas. Yo no sé cuáles serán los temas que estaban tratando. Yo no sé si los temas que estaban tratando en aquel momento era sobre continuismo versus cesacionismo. Yo no sé si estaban tratando los temas si había que echar fuera a los demonios, no había que echar fuera a los demonios. Yo no sé si estaban discutiendo sobre qué es lo que iban a hacer con aquel joven realmente, porque quiero interpretar que realmente poca importancia le dieron a aquel joven que estaba realmente afectado y terriblemente dañado por aquel demonio, porque era realmente un espíritu inmundo. Así lo dice la palabra, no era una enfermedad, no era una epilepsia, no era en una convulsión, no era un problema físico. El problema que tenía este joven era un problema espiritual.
Este joven estaba endemoniado. Había un espíritu inmundo que lo había tomado. Y ese espíritu inmundo lo revolcaba, lo sacudía. Ese espíritu inmundo lo estaba matando y había una necesidad de por medio. Pero Jesús no está mirando solamente la necesidad. Jesús no está atendiendo solamente, o el autor Marcos no está solamente enfocándose en aquel momento del dolor de aquel padre que se le presenta para decirle justamente cuando él hace esa pregunta, ¿qué disputáis con ellos? En el versículo 16, allí aparece el padre en el versículo 18 diciéndole, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando, se está muriendo. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El enfoque de Marcos está en este pasaje, que los discípulos fracasaron, que los discípulos no pudieron hacer nada por este joven que estaba endemoniado. Sus discípulos se enfocaron en otra cosa. Los tres que estaban con Jesús se salvaron ante este examen. Ellos estaban en el monte de la transfiguración, Pedro, Jacobo y Juan. Estaban en otra dimensión. Ellos estaban viendo la gloria de Dios en la transfiguración. Sin embargo, aquí vemos en el valle el cuadro del fracaso de aquellos 9 que quedaron, que no pudieron echar fuera aquel espíritu inmundo que tomaba a este joven. Y es allí donde Jesús va a actuar. Es allí donde Jesús va a aparecer en escena. Jesús llegó a donde estaban los discípulos. Jesús tenía que prepararlos. Jesús tenía que moldearlos. Jesús tenía que traer una enseñanza. Jesús quería abrirle el entendimiento, quería sacudirlos, quería despertarlos. Jesús tenía que hacer algo, porque ellos no pudieron hacer nada por aquel muchacho. El padre, con mucho dolor, un padre afligido, un padre dolido, un padre realmente extremadamente afectado por esta realidad, y los discípulos que no pudieron aliviar el dolor de aquel padre. Jesús le hace una pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Ellos estaban discutiendo, ellos estaban desenfocados, ellos estaban en otra, no estaban atendiendo la necesidad, ellos estaban realmente discutiendo. Y en esa discusión, el Señor como que primero tiene que tratar el tema y corregir. Lo primero que corrige es: muchachos, están equivocados, están discutiendo cuando tienen que estar trabajando, están realmente tratando cosas que no tienen que hacer cuando realmente las prioridades son otras. Aquí hay una necesidad y ustedes desatendieron la necesidad. No pudieron echarle fuera al demonio, y la Biblia lo dice claramente el porqué y la razón de la que no le pudieron echar fuera al demonio. Primeramente porque ellos tenían poca fe, y segundo, realmente porque ellos creían claramente que eran autosuficientes, porque ni siquiera oraron, ni siquiera buscaron la dependencia de Dios, simplemente quisieron fregar la lámpara de Aladino y lograr revertir una situación como por obra de magia, como diciendo: nosotros estamos con Jesús, el poder está en nosotros, somos la iglesia poderosa y vamos a echar fuera este demonio. Y sin embargo no lo lograron, porque ellos solamente se movieron por emociones, hicieron todo de una manera totalmente equivocada. No buscaron la presencia del Señor humildemente, sino que la soberbia se apoderó de ellos y terminaron en el fracaso, encerrados en una casa, preguntándole a Jesús al final del relato por qué ellos no pudieron echarle fuera. Y ahí vemos que el enfoque de este pasaje no es el milagro en sí. Este pasaje no es para predicar que hay poder en Cristo para echar fuera demonios. Este pasaje no es para demostrar que nosotros estamos llenos del poder, porque Él nos ha dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, como cuando los envió a los 70 a predicar el evangelio, y ellos volvieron con gozo diciendo: aún los demonios se nos sujetan. Y el Señor los llevó siempre a otra realidad. El Señor siempre los enfocó realmente en la importancia. Cuando Él decía: yo vi caer del cielo a Satanás como un rayo, Él decía: eso es
eso no es tan importante. Lo importante es que ustedes están recibiendo la vida del Señor, están siendo formados sus caracteres, están siendo forjados en una vida nueva. Y lo importante es que ustedes están creyendo en el Señor. Estos discípulos no estaban confiando en Jesús. Estos discípulos que habían visto cómo Jesús, en todo el relato de los primeros 8 capítulos, se encontró con el endemoniado en la sinagoga, al cual lo hizo libre. Estos discípulos que veían que Jesús echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos hasta ponerse el sol. Estos discípulos que vieron que la mujer Sirofenicia se acercó a ellos pidiéndole por su hija que estaba endemoniada, y esa mujer, aún a pesar de ser despreciada primero por sus discípulos, luego ignorada en un momento por Jesús, para enseñarle a sus discípulos realmente cuál era la importancia de la fe en Jesús. Sin embargo, después de que esa mujer Sirofenicia demostró ser una mujer que tenía fe, diciendo aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de aquellos que están sentados del rey, y aquella mujer realmente actuó con mucha fe, o con fe, aunque débil, pero poniendo su confianza en aquel que podía cambiar todas las cosas. Realmente esa mujer, y Jesús dijo allí, por tus palabras, vete, tu hija ha sido libre, y fue y encontró a su hija realmente libre de aquel el demonio que la tenía. Y vemos a Jesús echando fuera al demonio de Gadareno. Jesús echaba fuera a los demonios, y aún los discípulos en Marcos capítulo 6 podemos ver realmente cómo ellos actuaban con poder. Y dice el versículo de San Marcos capítulo 6 versículo 12, dice: saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Cuando él comisiona a los 12, dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Estos discípulos habían echado fuera a los demonios, no es que eran inexpertos. Estos discípulos habían actuado con el poder de Dios, ellos habían visto el poder de Dios, ellos conocían el poder de Dios para echar fuera a los demonios, para sanar a los enfermos. Pero sin embargo, en este cuadro, en esta realidad del capítulo 9, un fracaso rotundo que los sacudió, porque Jesús tiene que sacudir muchas veces a sus discípulos, porque Jesús tiene que tratar con su pueblo, porque Jesús tiene que muchas veces hacerle una zarandeada, como cuando le dijo a Pedro: Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y muchos tal vez esperaban la reacción de Jesús, que dijera seguramente un Pedro mismo diciéndole: Señor, yo me imagino que tú dijiste que ni en broma vas a permitir eso. Y el Señor le dijo: sí, yo he rogado para que tu fe no falte. Solamente eso. Yo voy a ayudarte mientras tú confíes en mí. Yo voy a sostenerte mientras tú pongas tu mirada en lo que yo puedo hacer. De eso se trata este pasaje. Aquí vemos una realidad dura para aquel padre y para aquel joven, pero más dura para aquellos discípulos faltos de fe, que fracasaron ante una situación en la que en otros momentos, como vimos textos previos, ellos habían echado fuera a los demonios, habían sanado a los enfermos, o sea que tenían suficiente experiencia. Pero no se trata de experiencia, o no se trata de cuántos demonios echaron en la vida, sino se trata de dependencia, se trata de relación, se trata de obediencia y de sumisión a Dios día a día. Jesús le estaba diciendo: ya pasó aquello, hoy es un nuevo día. Pero yo ya experimenté el poder de Dios. Pues todos los días debes de orar a Dios, todos los días debes de buscar su presencia, todos los días debes estar dependiendo del Señor. Y ese es el cuadro que hoy encontramos. Aquí Jesús se hace mención y una respuesta muy fuerte cuando él les pregunta en el versículo 16: ¿qué disputáis con ellos? El padre se acerca, le plantea su situación, su dolor, su aflicción. Y en el versículo 19, la respuesta de Jesús en una reacción, quizás con enojo, pero con compasión: oh generación incrédula,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Ante esa respuesta del Señor, con aparente enojo, como confrontándolos para corregirlos. Oh, generación incrédula. La multitud era incrédula. Los discípulos eran incrédulos. Y el padre de aquel muchacho era incrédulo. Una generación incrédula. Una generación que realmente tiene un problema en el corazón. Su problema no es intelectual. Su problema es que rehúsan creer en Jesús. Su problema es necedad. Jesús actúa con autoridad y compasión, porque después de haber anunciado su muerte, Él está anunciando su muerte y Él está diciendo, me queda poco tiempo. Estoy a punto de morir en esa cruz. El tiempo es poco. Y es poco el tiempo para poder prepararlos y formarlos. Es poco el tiempo. El tiempo es importante. No hay que perder tiempo. Y Él está aquí trayendo justamente esta enseñanza, porque el Señor tiene que corregir en los discípulos esa situación, que ellos son parte de una generación incrédula. Ellos son parte de esta generación que no entiende, que no comprende, que realmente está rechazando permanentemente a Dios, su gracia. Y vivimos así en una generación incrédula y para colmo perversa en gran manera. Y esa situación afecta mucho. Sus discípulos seguramente se veían afectados por esa gran multitud, se veían afectados por el entorno. Aquel padre seguramente confundido por la situación que le estaba viviendo. Pero sin embargo, vemos que Jesús está dispuesto a ayudar, Jesús está dispuesto a intervenir, Jesús está dispuesto a actuar. No es solamente confrontar la realidad de aquellos incrédulos, no es solamente hacerle ver su fracaso o tal vez marcar su fracaso para tratar de corregirlo, sino al contrario, actuar con amor, con compasión, diciendo, traédmelo. Y se lo trajeron. Y se lo trajeron. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarrajos. Los espíritus o el espíritu inmundo reconocía a Jesús como todo lo que dice la Escritura cada vez que se presentó un demonio o un endemoniado delante de Cristo. Ellos decían, oh Jesús, ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Reconocían a quién era Jesús, la autoridad de Jesús. Ellos reconocían el poder que había en él. Ellos reconocían, ellos sabían quién era Jesús y lo que les iba a pasar. Por eso ellos le sacudían como tratando de dar sus últimos golpes. Y allí vemos cómo el muchacho cayendo en tierra se revolcaba. Y Jesús, de manera compasiva, le hace una pregunta. Y esta es una pregunta importante. Es una pregunta importante, hermanos, porque yo quiero decirles a ustedes que si ustedes le hacen esta pregunta a cualquiera de los que estamos oyendo este mensaje, seguramente nos va a hacer muy bien. Y esta pregunta es, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y saben una cosa, mis amados hermanos, cuando uno está enfermo, cuando uno está dolido, cuando uno está afectado por alguna enfermedad, cuando uno está pasando una situación difícil, más allá de la gravedad en sí, cuando uno realmente está afligido, dolido, angustiado, realmente una persona que se le acerca, me voy a ir al cuadro de una relación médico-paciente, cuando realmente el médico se arrima al paciente y se arrima de una manera compasiva, amorosa y se presenta ante esa persona dolida, con miedo, con angustia, con incertidumbre, y le pregunta, ¿cómo estás? ¿Hace qué tiempo que te está pasando esto? Aunque ese que se acerque a nosotros no nos pueda resolver el problema, a nosotros nos hace muy bien poder ser realmente, entablar una relación y una charla
en la cual nosotros podamos expresar nuestro dolor. Este padre expresa el dolor de su hijo diciendo desde niño, mucho tiempo, es mucho el tiempo que estaba atravesando este problema, son años, desde niño, y ahora ya es un joven y atravesó por todo esto, y seguramente el padre con mucha preocupación, con mucho dolor, con temores. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si no estoy más? ¿Quién va a cuidar de mi hijo? ¿Quién va a atender a mi hijo en estas condiciones? ¿Quién se va a ocupar de mi hijo en estas condiciones? Todo lo que pueda bombardear el pensamiento de una persona que está extremadamente afligida ante el cuadro del peligro de muerte que estaba pasando este muchacho. Seguramente muchas de las cosas se le pasaban por su mente a este padre, pero Jesús está aquí con amor, con compasión acercándose y le dice justamente cuánto tiempo hace que le sucede esto. Jesús comienza a acercarse, Jesús comienza a actuar. Lo primero que quiere calmar el nerviosismo, calmar la aflicción, calmar el problema, la realidad triste que está viviendo este padre con este muchacho. Y ahí comienza esta charla donde Jesús dice, donde el padre le dice, si puedes hacer algo, como diciendo, no sé, tus discípulos no pudieron hacer algo, pero si tú puedes hacerlo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Yo me imagino que por la popularidad, por la fama, por todo lo que estaba aconteciendo y la gran multitud que seguía a Jesús, era notorio que algo estaba impactando en ese lugar realmente donde se encontraban con aquel muchacho endemoniado y ellos estaban al tanto de la realidad del poder de Jesús y aún entendiendo que los discípulos también tenían ese poder, pero algo sucedió que no pudieron hacer nada. Pero aquí estaba Jesús ahora, aquí estaba el Maestro, aquí estaba el Todopoderoso. Los mismos demonios estaban reaccionando, reconociendo ese poder. Y el Padre, ante todo eso, le dice, si puedes hacer algo. Y Jesús le dice con una pregunta, le responde confrontando eso, dice, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Y cuando nosotros nos encontramos ante estas palabras, si puedes creer, como cuando a Marta le dice el Señor, si crees verás la gloria de Dios, como cuando cada vez que se acercaba a alguien a preguntarle a Jesús, si quieres puedes limpiarme, Jesús le dijo, sí quiero, sé limpio al leproso, o cuando le dijo aquí a Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y él le preguntó qué es lo que quería, y él dijo que recobre la vista, y él le dijo justamente que tire la capa, y cuando él arrojó la capa, realmente recobró la vista, recobró, y hubo un milagro, y la obra del Señor realmente actuó en aquel ciego Bartimeo, como limpiando los leprosos, como sanando los paralíticos. La fe siempre es la que obra en beneficio de aquel que se acerca a Jesús. La fe no es para que Jesús realmente demuestre que tiene poder. No debemos de confundir este texto diciendo que si nosotros no tenemos fe, ojo, porque en el contexto de Marcos dice que Jesús no puede hacer muchos milagros por la incredulidad de aquella ciudad. No pudo hacer milagros por la incredulidad. No es que no pudo hacer milagros porque no tenía poder para hacerlo, sino que él no quiso beneficiarlos por causa de la incredulidad. La fe justamente sirve para beneficiar a aquellos que creen. Y tampoco podemos entender este texto de que al que cree todo es posible, como diciendo todo es posible para el que cree, en el sentido de que lo que se me antoje pedir a mí, eso va a ser posible porque tengo fe, sino al contrario. Todos aquellos que pidamos conforme a su voluntad, tenemos la confianza de que vamos a recibir si es hecha con fe. Si puedes creer. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. El muchacho clamó y luego dijo, creo.
Primero clamó, primero se hincó, rogó, clamó. Yo no sé lo que dijo, no dice el texto lo que él expresó. No dice que exclamó, creo, como diciendo la palabra creo, sino que clamó. Él hizo lo que los discípulos no hicieron. Jesús lo encerró luego en la casa y les dijo que ese género no salía sino con ayuno y oración. El Padre está clamando aquí, está demostrando realmente su dependencia de Jesús, está humildemente acercándose a Jesús diciéndole de una manera rápida, porque dice inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Él está diciéndole, sí, tengo fe, pero es débil, ayúdame, porque yo necesito una respuesta. Él se está direccionando al autor y consumador de la fe. Él está poniendo su confianza en el Todopoderoso. Y ahí está obrando el Señor. Jesús comienza a actuar ante el fracaso de los discípulos. Él le dice la importancia de creer. Él enseña la importancia de tener fe. Cuando Jesús le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible, él comienza a ayudarlo. Porque él está diciendo, tú eres parte de una generación incrédula, una generación que rechaza a Jesús. No es solamente decir creo en el sentido del pensamiento, sino del actuar, porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. No es solamente decir, sí, Señor, yo confío en ti, pero sin embargo no actuamos en fe. Y aquí Jesús está viendo que el Padre, sin embargo, inmediatamente se pone a disposición de Jesús, se pone en los pies de Jesús. Nosotros no debemos tener una gran fe para ver los milagros del Señor. Ese, si puedes creer, para el que cree todo es posible, es simplemente no limitar lo que Dios puede hacer a través del Hijo, poniendo una confianza humilde en Dios. No debemos delimitar lo que Dios puede hacer por nuestra ignorancia, por nuestra desobediencia, o como dijo el hermano Oscar Fulco hace breve, por nuestros pecados de omisión, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos. Jesús está enseñándole a los discípulos a través del actuar con este o interactuar con este padre y este muchacho sobre la importancia de la fe a la cual ellos ya habían sido enseñados. Ayúdame, le dice el padre, ayúdame, porque mi fe es débil. No es fácil, hermanos, vivir en una generación incrédula que ataca los valores de Dios. Necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos tener comunión con Dios. Es por eso que anteriormente decía que no es la intención tener gran fe o mucha fe, aunque sí necesitamos que Dios nos aumente la fe, sino que sepamos poner, aunque sea débil nuestra fe, en la persona correcta, en Jesús, que es nuestro mediador de un nuevo pacto. La incredulidad no afecta a Jesús. La incredulidad afecta a esta generación. Los beneficios para aquellos que confían en el Señor realmente son los que la Escritura enseña, lo que la palabra de Dios nos dice, que si confiamos en Él, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Hoy nosotros necesitamos fe, no positivismo ni optimismo. Es confianza en Dios. Y aquí vemos realmente esta realidad. Se están dando situaciones donde Jesús está obrando, está trabajando con ellos, y Él está exigiendo obediencia a su voluntad. Es por eso que hoy el Señor nos está convocando a través de este relato de la palabra de Él para poder nosotros confiar plenamente en lo que Él nos quiere enseñar. El foco está puesto en un fracaso por causa de la incredulidad de sus discípulos. Jesús está ayudando a sus discípulos, corrigiendo este cuadro desalentador, desanimador
para toda aquella multitud, haciendo que aquel muchacho que estaba endemoniado sea libre de aquel espíritu. El problema en sí no es el demonio en el muchacho. Por eso dijimos en reiteradas veces que no se trata de un mensaje para poner como mensaje el poder de Dios en acción a través de la liberación, sino al contrario. El problema es la incredulidad, que es un pecado gravísimo que atenta, que ofende, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora nosotros hablamos siempre de la fe. Hablamos de la fe, constantemente hablamos de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero hermanos, sin embargo, nosotros no sabemos cómo mantener nuestra fe en Dios y fracasamos como estos discípulos que fracasaron porque no saben cómo mantener su fe alimentada, nutrida a través de la palabra y la oración. Es donde Jesús, después de haber restaurado a este muchacho, algunos escritores dicen que este muchacho realmente cayó muerto, a pesar de que dice como muerto, literalmente, quedó como muerto. Porque dice que luego utilizó como hace cuando una persona está muerta, o sea, lo tomó de la mano y lo enderezó y lo levantó. Si estuvo muerto o no estuvo muerto, lo importante es que Jesús le dio nueva vida. Jesús obró en aquel joven que estaba endemoniado y le dio una nueva vida. Esa vida quedó transformada, esa vida quedó de una manera tal que impactó en la sociedad. Esa nueva vida debe ser la nueva vida que todo creyente debemos de tener delante del Señor. Una vida llena de promesas y esperanza y fe en Dios. Los discípulos fracasaron porque no tuvieron fe y porque no tuvieron amor. Los discípulos no solamente no confiaron en Dios, sino que al contrario, se desenfocaron atendiendo más las discusiones que el servicio a aquella persona que estaba necesitada. No actuaron con amor. La fe sin amor no sirve de nada. ¿De qué sentido tiene si tienes fe y no tienes amor? Dice la carta a los Corintios. Es como címbalo que retiñe. El amor, hermanos. El amor de Jesús estaba puesto en la compasión, el amor estaba puesto en aquella dedicación, el amor estaba puesto en aquellas palabras, cuando él le dijo, ¿hasta hace cuánto tiempo que está pasando esta situación? Tráelo al muchacho. Cuando el Señor actuó ayudándolo al Padre a confiar en él, si puedes creer, para el que cree, todo lo es posible. El amor estaba allí actuando, Jesús estaba actuando con amor. Los estaba reprendiendo a sus discípulos, pero estaba actuando con amor. Cuando él entra en su casa, los discípulos le preguntan, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y él dio esa respuesta y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Si nosotros leemos el texto de Mateo, vamos a ver en el capítulo 17 de Mateo, que las palabras de Jesús fueron estas. En el versículo 19, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esa palabra oración y ayuno, o oración, como aparece en la Biblia de las Américas, solamente oración, es comunión, es relación, es intimidad.
Y hermanos, yo creo que esta es una exhortación a todos nosotros. Yo quiero decirles de todo corazón delante del Señor que Dios exhorta mi vida delante de su presencia, porque yo fuera uno de esos discípulos incrédulos. Yo sería claramente identificado con aquellos 9 que quedaron allí en el valle. Yo sería parte de aquellos que realmente no pudieron hacer nada por ese muchacho, tratando simplemente de desviar el enfoque, de tratar de ver lo teológico, de ver a ver qué es lo que está pasando aquí, cómo es esto, cuál es la técnica, cuál es el método, cómo podemos lograr revertir esta situación. Los discípulos se desenfocaron. Jesús estaba llevándolo a 3 allá al monte de la transfiguración para hacer un contraste con aquel valle donde ellos estaban discutiendo. Desde la gloria de Dios al fracaso, el Señor les estaba enseñando justamente de que Él era el Dios todopoderoso que venía a morir en esa cruz, y sin embargo ellos estaban totalmente desenfocados, sin amor, sin fe, sin confianza en Dios. Yo sería uno de ellos. Yo sería uno de ellos. Porque, hermanos, muchas veces nosotros somos autosuficientes y creemos y confiamos en lo que ya conocemos, en lo que ya estudiamos, en lo que ya nos formamos. Yo hice el seminario, yo me capacité aquí, yo recibí esta enseñanza, yo estuve allí cuando fuimos a entregar los alimentos y actuamos de esta manera. Yo fui parte de este grupo y muchas veces nosotros, hermanos, tratamos de sacar chapa y tratamos de querer nosotros sacar el currículum de buenos discípulos, de buenos administradores de la gloria de Dios, de realmente hombres llenos del Espíritu Santo, y sin embargo nos encontramos en realidades tan trágicas donde muchas veces nos vemos confrontados con el Señor porque nosotros menospreciamos nuestra comunión con Dios, menospreciamos nuestra intimidad con Dios. Nosotros no oramos como Dios quiere que oremos. Oramos y oramos mal. Y muchas de las oraciones que hacemos ni siquiera oraciones son. Y tenemos que rever nuestra vida de oración. Tenemos que rever nuestra comunión con Dios. ¿Qué tanto oramos? Porque si oramos mucho, mucha fe vamos a tener. A mayor oración, mayor poder. ¿Qué tanto dedicamos nuestra vida en intimidad con Dios? Porque el llenarnos de Dios nos va a llenar del amor de Dios y vamos a estar dispuestos, hermanos, a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y hermanos, somos nosotros, por lo menos yo me identifico en esta mañana, ya que estoy hablando, como uno de estos discípulos incrédulos, como uno de estos discípulos que necesitan reaccionar ante la palabra de Dios, que uno de esos discípulos que no entendía, que no comprendía, y sin embargo vemos que luego en continuación sus discípulos todavía no entendían lo que Jesús le estaba diciendo. Versículo 32 del capítulo 9 dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle, ni siquiera le querían preguntar, porque como ya habían sido confrontados en varias oportunidades, imagínese Pedro, ante tal revelación que el Padre le dio, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el enviado. Pedro dice esto en el capítulo 8, Pedro se manda a la parte y Pedro quiere agregarle algunas otras cosas y tuvo que Jesús confrontarlo, porque Pedro lo toma aparte a Jesús en el capítulo 8, versículo 32, para reconvenirle lo que le estaba diciendo sobre su muerte. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y hermanos, muchas veces nosotros miramos las cosas de los hombres y no ponemos la mira en las cosas de Dios. Los discípulos estos que estaban discutiendo, estos discípulos que no entendían absolutamente nada de lo que el Señor estaba diciendo, luego seguían discutiendo a ver quién era entre ellos el mayor. Mas ellos, dice, callaron. Cuando en el versículo 33 dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor.
Había competencia, no había amor, no había fe, había incredulidad. Esa es la realidad de muchos creyentes en este tiempo, hermanos. Están compitiendo, están viendo a ver quién predica mejor, quién enseña mejor, quién comparte mejor esto, quién hace aquello mejor. Pero sin embargo, hermanos, Dios no mira lo que tenemos nosotros en nuestras manos para dar, sino cómo lo damos y qué es lo que hay en nuestro corazón. Si damos poco, lo damos con amor. Si damos realmente que la gloria de Dios sea exaltada, su nombre sea bendecido y realmente el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, brille en medio de la oscuridad cuando nosotros estamos mirando la cruz. Estos discípulos no miraban la cruz del Señor, ellos se miraban entre sí mismos, estaban discutiendo a ver qué iba a pasar, cómo iban a seguir adelante. Una visión totalmente distorsionada, una visión totalmente apartada de lo que es verdadero. Y una iglesia en estas características, con creyentes carentes de poder, no pueden vencer el mal. Una iglesia con estas características es una iglesia presa fácil del diablo y Satanás, que vino a matar, hurtar y destruir. Una iglesia con estas características es presa fácil del pecado que afecta por causa de no estar orando, porque aquella persona que no ora como la Biblia lo enseña está en pecado, hermano. Está en falta ante los ojos de Dios. Es una persona desobediente, porque la palabra de Dios nos dice orad sin cesar. La palabra de Dios dice que debemos declamar, ser constantes en la oración. Jesús está haciendo mención y está conectando la oración con la comunión, con el amor, con la fe. En otras palabras, la vida del creyente. Nosotros somos desobedientes porque no hacemos lo que nos dice el Señor. Queremos valernos por nuestras propias fuerzas y hasta inclusive por nuestros propios intereses. Pero que Dios nos ayude, porque el Señor va a seguir tratando desde el capítulo 9 hasta el 16 sobre su misión en esta tierra. Y Dios está corrigiendo cosas en sus discípulos y Dios seguirá corrigiendo cosas en su iglesia en este tiempo. Su iglesia tiene que estar preparada para su regreso. Estos discípulos que habían quedado en el valle no estaban preparados cuando Jesús llegó. Al contrario, estaban totalmente desenfocados. Dios nos quiere enfocados en lo que es su gloria, su amor, su verdad, y que nosotros podamos como creyentes en este día decir y evaluarnos, examinarnos, hacer como dice el Salmos 139, justamente, el Salmo 139, versículo 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista reconoce a un Dios omnisciente, un Dios omnipresente. Él está haciendo mención de la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? No podemos escaparnos, no podemos esquivarles a las exhortaciones, a las correcciones, no podemos salirnos de sus propósitos. Solamente podemos llegarnos ante su presencia en oración y decirle al Señor, examíname, oh Dios. Esto es profundo. Conoce mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Esas tendrían que haber sido las palabras de los discípulos. Señor, tú conoces todo, como Pedro cuando se encontró con Jesús y Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le preguntó a Pedro. Él terminó diciendo, tú lo sabes todo. Felipe, muéstranos al Padre. ¿Cómo es, Felipe? Tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen.
que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Jesús nos está haciendo recordar la importancia que la iglesia tiene en esta tierra. No somos cualquier cosa. Multitudes están esperando que la iglesia actúe. Multitudes están esperando que cada uno de nosotros, los hijos del Señor, reaccionemos de manera bíblica, que seamos realmente obreros aprobados, que usemos bien la palabra de verdad, no solamente para predicarla, que hacemos muy bien en hacerlo, sino para vivirla, para practicarla, para compartirla con una vida práctica, con amor, hermanos, llevando el evangelio hasta lo último de la tierra, ayudando a aquel que está débil en la fe, sosteniendo a aquel que está caído, fortaleciéndolos en oración, en palabras, como con Jesús se acercó y le preguntó a aquel padre por aquel muchacho necesitado. Que Dios nos ayude en este tiempo.